La primera Navidad. Esta historia comienza en el mes de marzo del año 8 a.C., el mes en que José y María se casaron. César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados. Es decir, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. En todo el Imperio Romano este censo se realizó en el año 8 a.C., pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año más tarde, el año 7 a.C. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. María preparó alimentos para los dos, suficientes para 3 o 4 días, preparándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había reconciliado con la idea de que María lo acompañara, y al alba partieron alegremente de Nazaret. María y José eran pobres, por lo que tenían un solo animal de carga. María, que estaba encinta, cabalgaba el animal con las provisiones mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José, quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres, puesto que su padre había quedado incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprana, el 18 de agosto del año 7 a.C., en dirección a Belén. El primer día de viaje los llevó al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente qué clase de persona sería su hijo. José lo veía como maestro espiritual y María como un Mesías judío, o sea, un liberador de la nación hebrea. Bien temprano, a la mañana siguiente del 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje. Tomaron su almuerzo al pie del monte Sartaba, que domina el valle Jordano, y prosiguieron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Después de la cena, conversaron entre ellos sobre la opresión practicada por el gobierno romano, así como sobre Herodes o sobre el censo al que se dirigían, además de la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimiento y cultura judíos. Después de esto, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar. Muy temprano por la mañana del 20 de agosto reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Allí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. La posada estaba repleta y José buscó alojarse con parientes lejanos, pero todos los alojamientos en Belén estaban totalmente ocupados. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados, preparados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones, descendiendo con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar grano, frente a los establos y los pesebres de los animales. Además habían colgado cortinas de lona para mayor intimidad. Pese a todo, se consideraron muy afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado salir inmediatamente para registrarse, pero María estaba cansada. Se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual él accedió. El nacimiento de Jesús. Durante toda esa noche María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba los dolores de parto ya se habían evidenciado, y al mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C., con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano.
Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Y al 8º día de su nacimiento y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado, y se le llamó formalmente Josué, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó, y este lo llevó a ver a un amigo rico de él. Este tenía una habitación en la posada y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas hasta que consiguieron hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. Y así fue como nació un infante en la ciudad de Belén hace más de 2000 años. Un niño que encarnaría el mayor punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un ejemplo, un líder, un amigo y un padre. Pero esto es otra historia. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Que Dios os bendiga a todos.